Un saludo cordial. En el contexto de la unidad 4, los carbohidratos y su metabolismo, ahora hablaremos sobre la glucólisis, las fases o etapas de la glucólisis, la fase de inversión de energía, la fase de la producción de energía y para concluir hablaremos sobre los destinos del piruvato. Toda esta actividad celular coordinada y dirigida tiene como objetivo que los sistemas multienzimáticos cooperen para cumplir funciones básicas, como obtener energía química, convertir las moléculas de nutrientes en las moléculas útiles para la célula y esas moléculas transformarlas en energía, sintetizar y degradar las biomoléculas requeridas para las funciones celulares de forma especializada. En este sentido, el ATP es la molécula energética clave para todos los organismos biológicos. Casi todas las células vivas llevan a cabo un proceso metabólico conocido como glucólisis, el paso a paso de la degradación de la glucosa y otros azúcares simples. La glucólisis es un paradigma metabólico. Es llevado a cabo en el citosol de la célula y es básicamente un proceso anaeróbico. Sus pasos principales se producen sin necesidad de oxígeno. Es una fuente de ATP. La glucosa es la principal fuente de energía a corto plazo para las células de los organismos. La vía metabólica conocida como glucólisis se da mediante una serie de reacciones que convierte la glucosa, que vemos en pantalla, en dos moléculas de piruvato. El piruvato es una molécula que contiene 3 átomos de carbono y observen lo oxidada que está. Recuerden que la glucólisis es un proceso catabólico, es decir, un proceso que generará energía, por lo que por cada molécula de glucosa tenemos 2 moléculas de ATP. Y como lo mencionamos, es una ruta catabólica, por lo tanto, generará procesos de oxidación. Las reacciones individuales de la glucólisis fueron elucidadas la primera mitad del siglo XX por bioquímicos alemanes. La reacción global de este proceso es esta que presentamos acá. Glucosa, por cada molécula de glucosa, gastamos 2 moléculas de ADP más 2 moléculas de coenzima NAD y 2 grupos fosfato para producir 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 coenzimas reducidas y 2 protones más agua. Observe que la glucosa tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y producimos 2 moléculas de 3 carbonos, 1, 2, 3. Es decir, que es un proceso en el cual partimos esta molécula a la mitad hasta transformarla en 2 moléculas de piruvato. La glucólisis se compone de 2 fases de 5 reacciones cada una, es decir, 10 reacciones en total. Los microorganismos, plantas y animales, incluyendo nosotros los humanos, llevamos a cabo esas 10 reacciones o 10 pasos, dependiendo del autor, en arreglos más o menos similares de reacciones independientemente del organismo en el cual se lleve a cabo este proceso. La fase 1 es la fase de inversión de energía. Aquí se hace la activación de las hexosas, o sea, la glucosa y otros azúcares como la fructosa, que tiene 6 carbonos. Una serie de reacciones en que la glucosa se convierte en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído es una molécula de 3 carbonos con inversión global de 2 moléculas de ATP. La fase 2, la fase de producción de energía, son las próximas reacciones subsecuentes. Las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato son convertidas en 2 moléculas de piruvato y la obtención de 2 moléculas de ATP como ganancia
del proceso metabólico. Veamos el paso 1 de la primera fase. Observemos la figura. Cuando la glucosa entra a la célula es inmediatamente fosforilada. Observen. Es la primera reacción de la fase 1. El donante del grupo fosfato es el ATP. Y la enzima que se utiliza en esta reacción es la hexoquinasa o glucoquinasa. La enzima requiere magnesio para funcionar. Esta reacción, el ATP, es utilizado, o sea, es gastado o es invertido. Recuerden que estamos hablando de la fase 1, la fase de inversión de energía. Esta es la primera inversión de energía que se hace en el paso 1. La presencia de una reacción de este tipo en esta vía catabólica, que se supone que va a generar energía, puede sorprendernos. Sin embargo, además de la activación de la molécula de glucosa que hemos hecho al fosforilarla, esta reacción inicial es esencialmente irreversible y eso es un beneficio añadido ya que mantiene el proceso moviéndose en la dirección correcta, es decir, hacia la producción final de piruvato. Además, la adición del grupo fosfato cargado negativamente a la glucosa evita que los intermediarios dentro de las diferentes reacciones se difundan a través de la membrana y salgan de la célula. Recuerden que las moléculas neutras pueden difundirse a través de la membrana, como lo hizo la glucosa al entrar al citoplasma de la célula por medio de una difusión. La ecuación o la reacción de este paso es esta, va a ser glucosa más ATP para generar glucosa 6-fosfato más una molécula de ADP. El paso 2, la fosfoglucosa isomerasa cataliza la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Observen que pasamos de una altosa, que es una glucosa, a una cetosa, la fructosa. Este tipo de reacción es muy común en el metabolismo. El desplazamiento de un carbono carbonilo del carbono 1 de la glucosa al carbono 2 de la fructosa es un paso importante, ya que creamos un alcohol primario, observen, un alcohol primario que puede ser fosforilado más fácilmente que el hemiacetal que tenemos en la glucosa 6-fosfato. El mecanismo de esta reacción procede por medio de un intermediario enodiol. Observemos que en el sitio activo de la enzima vamos a tener residuos de aminoácidos, como vimos en otra ocasión, vamos a tener aminoácidos que puedan ionizarse. En este caso, estos aminoácidos, estos residuos de aminoácidos en el sitio activo de la enzima participan en el mecanismo y es gracias a ellos que se lleva a cabo la reacción. Observen que un residuo ácido abstrae el oxígeno de la glucosa, un hidrógeno de un residuo ácido de la enzima. Por otro lado, un residuo básico abstrae el protón del OH en el carbono anumérico, aperturando el anillo de la piranosa. De esta forma, posteriormente, otro residuo básico en el sitio activo de la enzima abstrae el protón alfa al carbonilo, generando un intermediario enodiólico. Observen acá. Vean que este intermediario enodiólico, por la adición selectiva de un protón al doble enlace, regenera el carbonilo en el carbono 2, no en el carbono 1 como lo teníamos en la glucosa, sino en el carbono 2. Para posteriormente
generar el cierre de la furanosa y hacer el proceso de isomerización de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato. El paso 3, la fosforilación posterior de la glucosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bisfosfato, es catalizada por la fosfofructoquinasa y se requiere iones magnesio para que la enzima pueda proceder activamente. Nuevamente tenemos como donador del grupo fosfato el ATP. Esta es otra molécula de ATP que hemos invertido, es decir, que llevamos en total 2 moléculas de ATP invertidas en este proceso, una en el paso 1 y otra en el paso 3. La palabra o el prefijo bis en bisfosfato indica que los dos grupos fosfato están unidos a diferentes átomos de carbono en la misma molécula. El paso 4 es bastante interesante. La fructosa 1,6-bifosfato es enzimáticamente rota por una aldosa para formar 2 triosas. Observen, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3. 2 triosas. Vamos a tener la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es una reacción meramente como una condensación aldólica inversa. La isomerización de la dihidroxiacetona fosfato en una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato es el paso final de la fase 1. La enzima que cataliza esta reacción es la triosa fosfato isomerasa. En los pasos 4 y 5, las enzimas, la aldosa y la triosa fosfato isomerasa, transforman eficientemente una molécula de fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, la fase 1 de la glicólisis requiere energía en forma de 2 moléculas de ATP que hemos invertido y no hemos liberado aún ninguna molécula de ATP o energía, que es el objetivo de esta ruta catabólica. Aquí tenemos un resumen de la fase 1 completa. Las 5 reacciones que conforman la fase 1. Tenemos la inversión de 2 moléculas de ATP, una que se invirtió para transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato y la otra en la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para generar la fructosa bisfosfato. En la reacción, el NAD se reduce a nicotinamida adenina dinucleótido reducido y el 1,3-bifosfoglicerato es formado. 1, 2, 3. El 1,3-bifosfoglicerato es el producto de esta reacción. El 1,3-bifosfoglicerato tiene un enlace de alta energía, el grupo fosfato en el carbono grupo. Este grupo fosfato se transfiere directamente a una molécula de ADP que observamos en la ecuación, formando ATP y 3-fosfoglicerato. La enzima que cataliza la reacción es la fosfoglicerato quinasa, que como todas las otras quinasas requiere iones magnesio para funcionar. Esta es la primera reacción de la glucólisis que genera ATP. Debido a que el ATP es formado por la transferencia directa de un grupo fosfato desde un metabolito al ADP, es decir, desde el 1,3-bifosfoglicerato al ADP, este tipo de fosforilación es conocida como fosforilación a nivel de sustrato, porque estamos transfiriendo el grupo fosfato o estamos generando ATP a partir de la transferencia de un grupo fosfato desde un metabolito intermediario al ADP. Recuerden que tenemos 2 moléculas de 3-fosfoglicerato en este proceso, ya que hemos partido la glucosa en 2 gliceraldehídos 3-fosfato para generar 3-fosfoglicerato. Es decir, que en este paso se han producido 2 moléculas de ATP. En la siguiente reacción
el grupo fosfato del 3-fosfoglicerato es transferido desde el carbono 3 al carbono 2 para formar 2-fosfoglicerato en una reacción que es catalizada por una enzima mutasa. Las mutasas son isomerasas que catalizan la transferencia de un grupo fosfato de una parte de la molécula a otra. El paso 9, una reacción de deshidratación catalizada por una enolasa, forma el fosfoenolpiruvato. Este que tenemos acá, fosfoenolpiruvato, otro compuesto que posee un grupo fosfato considerado de alta energía. El paso final de la glucólisis es irreversible y es la segunda reacción de la ruta en la que se produce una fosforilación a nivel de sustrato. El grupo fosfato del fosfoenolpiruvato se transfiere al ADP y una molécula de ATP y piruvato es formada. La reacción es catalizada por la piruvatoquinasa. Esta enzima, al igual que las otras quinasas, requiere iones magnesio como iones potasio para ser activada. Observe que ahora tenemos otra reacción de producción de ATP y tenemos 2 moléculas de piruvato que se han producido, es decir, que producimos 2 moléculas de ATP. En el paso anterior pagamos las 2 ATP invertidas en la fase 1 de inversión de energía. Estas ATP formadas en este paso son la ganancia global del proceso glucolítico. Observemos el resumen de reacciones de la fase 2. Tenemos el paso 6, 7, 8, 9 y 10. Observe que tenemos 2 moléculas de ATP producidas en el paso 7. Estas son las que se pagan como inversión hecha en la fase 1 y las 2 producidas en la reacción 10 son la ganancia neta del proceso. La presencia o ausencia de oxígeno determina los destinos del piruvato y de las coenzimas reducidas producidas en la glucólisis. Cuando hay mucho oxígeno disponible, el piruvato es completamente oxidado a dióxido de carbono vía ciclo de Krebs. Observemos, acerquémonos un poco. Observen que el piruvato es completamente oxidado a CO2 en el ciclo de Krebs por una condición aeróbica. Esto sucede en animales y plantas. Cuando hay mucho oxígeno, como ya mencionamos, ¿verdad? El piruvato es completamente oxidado a CO2 vía el ciclo de Krebs, con liberación de mayor cantidades de moléculas de ATP a través de una combinación del ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que son temas que abordaremos en ocasiones posteriores. Sin embargo, en ausencia de oxígeno, el destino del piruvato es distinto en diferentes organismos. En los vertebrados, por ejemplo, el piruvato se convierte en lactato, en una condición anaeróbica. Si lo vemos en los microorganismos, como las levaduras, el piruvato es convertido en etanol y dióxido de carbono. Estos posibles destinos del piruvato se resumen en la figura que observamos en pantalla. La conversión de lactato o etanol en condiciones anaeróbicas permite la reoxidación de las coenzimas reducidas para ser reutilizadas en otros procesos oxidativos. Con esto damos por finalizada nuestra clase de hoy. Hasta la próxima.